Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un momento fascinante de la Guerra del Paraguay. Para que nos situemos, estamos en 1866. Acaba de terminar una batalla que, en teoría, debería haber decidido el conflicto. Un bando está celebrando la victoria y el otro, pues, está prácticamente destrozado. Pero la historia, como vamos a ver, casi nunca sigue un guión tan sencillo. Y aquí está la gran pregunta que va a guiar todo este análisis. ¿Qué ocurre cuando el impulso de la victoria se convierte en parálisis? Vamos, ¿qué pasa cuando tienes la oportunidad de dar el golpe de gracia y sin embargo la desperdicias? Vamos a descubrir cómo la respuesta a esa pregunta cambió por completo el curso de la guerra. A ver, después de la batalla del 24 de mayo, el campo de batalla nos deja dos realidades totalmente opuestas. Por un lado, los ejércitos aliados, estamos hablando de Argentina, Brasil y Uruguay, que han ganado, sí, pero que de repente se frenan en seco. Y por el otro lado, el ejército paraguayo. Ojo, están aplastados en el campo de batalla, pero bajo el mando del presidente López empiezan a moverse con una energía que solo te da la desesperación. Es, en definitiva, el choque entre la inercia y el puro ingenio. Vamos a empezar por el bando ganador. ¿Cómo es posible que una fuerza que acaba de conseguir una victoria aplastante, con el enemigo en plena retirada, decida simplemente atrincherarse? Pues eso fue, ni más ni menos, lo que pasó. En lugar de perseguir a los paraguayos y marchar sobre su principal fortaleza, que era Humaitá, los aliados se pararon. Literalmente clavaron las botas en el barro y se pusieron a cavar sus propias trincheras. Convirtieron un campo de batalla que habían ganado en un campamento estático. Las crónicas de la época lo dejan clarísimo. Fue una oportunidad perdida increíble. Una simple maniobra por el flanco izquierdo les habría permitido tomar Humaitá y el resto de las baterías del río, y prácticamente sin disparar un solo tiro. La guerra, de verdad, podría haber terminado en ese preciso instante. Entonces, ¿por qué no lo hicieron? Bueno, la excusa oficial fue la falta de caballos para la caballería. Pero había mucho más detrás. Para empezar, no tenían ni la más remota idea de lo destrozado que estaba en realidad el ejército de López. Y además, las enfermedades estaban haciendo estragos en sus filas. El ejército argentino, por poner un ejemplo, pasó de 15.000 a solo 9.000 hombres. Casi nada. Y claro, esta pausa de los aliados es el regalo que el presidente paraguayo Francisco Solano López no piensa desaprovechar. Así que vamos a ver ahora cómo esta inacción se convierte en su mayor oportunidad. A finales de junio, que se dice pronto, apenas un mes después de la derrota, López había logrado reunir un nuevo ejército. Y esta cifra es que es alucinante: 20.000 hombres. La pregunta es obvia: ¿de dónde salieron? Pues básicamente se construyó con los restos del naufragio. Se juntaron los supervivientes de batallones que habían sido aniquilados, se reclutaron a la fuerza 6.000 esclavos, se incorporaron 200 indígenas payaguas a la artillería y se llenaron las filas con ancianos, niños y soldados que acababan de ser dados de alta por herida. Vamos, un ejército nacido de la pura desesperación. Y para defenderse, fortificaron sus posiciones a toda prisa. Se trajeron piezas de artillería de Humaitá y de Asunción y llegaron a acumular en un solo punto hasta 37 cañones de todos los calibres y formas que uno se pueda imaginar. Como dice la fuente, se aprovechó todo lo que por cortesía pudiera llamarse tal. Mientras en tierra se estaba reconstruyendo el ejército a marchas forzadas, en el río Paraguay se libraba otra batalla, una mucho más sutil, una batalla basada en el miedo y en el ingenio. Y esta anécdota lo ilustra a la perfección. La imponente flota brasileña, con sus acorazados, estaba completamente paralizada. Su mayor temor, los torpedos submarinos. Un miedo tan grande que el almirante Tamandaré llegó a confundir simples damajuanas de vino vacías que flotaban en el río con señales que marcaban la posición de minas mortales. Pero ojo, los torpedos eran reales y su tecnología, la verdad, era bastante ingeniosa para la época. La espoleta, o sea, el detonador, fue un invento de un tal M. Masterman. Era una cápsula de cristal con una mezcla química que al romperse por un golpe iniciaba la explosión. Pura química de impacto. Pero aquí viene lo bueno. La mayoría de estos torpedos estaban fatal construidos. Se filtraba el agua, la pólvora se mojaba y casi nunca funcionaban. De hecho, un par de ellos llegaron a chocar contra buques brasileños sin explotar. Pero daba igual. El miedo, la idea de lo que podían hacer, fue un arma muchísimo más efectiva que los propios explosivos. Y esa batalla entre el ingenio y la parálisis no se libraba solo en el agua, sino que se veía en cada pequeño aspecto de la tecnología militar que usaban. A ver, fijémonos en esto. Para la observación, los paraguayos construyeron mangrullos, que eran unas torres de vigilancia de casi 20 metros de altura hechas con troncos y cuerdas. En comunicación, cuando les faltaban aparatos de Morse, usaban un simple martillo para transmitir el código por sonido. Y en artillería su puntería era admirable, mientras que las bombas de los aliados a menudo tenían espoletas defectuosas y explotaban antes de tiempo.
un desastre. Y esta idea del telégrafo a martillo es que es fascinante. Los operadores paraguayos no estaban leyendo una cinta de papel, estaban escuchando una secuencia de golpes. Aprendieron a interpretar el ritmo del código Morse, convirtiendo lo que era una tecnología visual en un lenguaje puramente auditivo. Una adaptación brillante ante la escasez de medios. Así que, con un ejército rehecho, nuevas defensas y una confianza renovada, López decide que se acabó esperar. Es hora de obligar a los aliados a moverse. Y así, en julio, lanzan una serie de ataques. El día 11, en Yatay-Ticorá, se enfrentan a los argentinos. Luego, la noche del 15, en una operación increíble, cavan una trinchera enorme a poquísimos metros de las líneas enemigas sin que nadie se dé cuenta. Esto provoca la sangrienta batalla del Sauce, que se alargará durante varios días. La primera batalla, la de Yatay-Ticorá, fue un auténtico baño de sangre. Cayeron casi 500 argentinos y 400 paraguayos. No hubo un vencedor claro, pero el mensaje fue contundente. El ejército que los aliados daban por acabado no solo seguía en pie, sino que podía devolver los golpes con una ferocidad que estaba intacta. El momento más dramático de todos estos combates llegó en la batalla del Sauce. Los aliados habían conseguido tomar una trinchera paraguaya. La defensa parecía perdida. Y entonces, 200 soldados de caballería, sin caballos y armados solo con sables, se lanzaron a la carga y, contra todo pronóstico, recuperaron la posición. Esta carga fue liderada por el coronel Aquino. En un acto de puro arrojo, se lanzó él solo contra un soldado enemigo, lo mató, pero recibió un disparo mortal en el proceso. Lo llevaron al cuartel general y allí el propio López lo ascendió a general justo antes de que muriera 2 días después. Una historia que, la verdad, resume a la perfección la desesperación y el coraje de esta remontada. Y todo esto nos devuelve a la pregunta del principio. Esta increíble reorganización paraguaya fue posible no tanto por una genialidad propia, sino por la indecisión del contrario. Y esto nos deja con una reflexión final. ¿Cuántas veces en la historia el resultado no lo marca el golpe más fuerte, sino la pausa, la duda, ese momento en el que un vencedor no sabe qué hacer con su propia victoria?